Solemos cometer el error de pensar que fortalecer nuestra autoestima consiste básicamente en encerrarnos en nuestra habitación, a trabajar en nuestras inseguridades, aislarnos del mundo, meditar muchísimo, escribir, leer muchos libros de desarrollo personal, repetir afirmaciones positivas todos los días. Pero lo cierto es que aunque todas estas cosas están genial, ninguna de ellas nos va a funcionar mientras sigamos sin enfrentarnos a todas las situaciones que realmente nos ponen incómodas, a todas las situaciones que activan un poquito nuestro sistema nervioso sin ser peligrosas. La clave para fortalecer tu autoestima de verdad está en salir al mundo real y experimentar y exponerte a todas las situaciones que estás tratando de evitar ahora mismo. Es imposible conseguir un cambio real y un crecimiento profundo sin hacer primero lo complicado, sin exponernos a lo difícil. Self-care y cuidarse a una misma no es únicamente quedarse en casa y decir que estamos trabajando en nosotras mismas, porque eso es lo fácil, esa es la parte más fácil del proceso. Lo difícil es exponernos a todo lo que nos da un poquito de miedo y nos hace sentir incómodas. Así que en el vídeo de hoy os voy a compartir 4 hábitos que a mí me ayudaron muchísimo para fortalecer mi autoestima de verdad. Entonces, el primer hábito que a mí me ayudó a desarrollar una autoestima bastante fuerte fue el hecho de exponerme al rechazo y la crítica constantemente. Hace 5 años empecé este canal de YouTube y esto fue algo bastante contradictorio en el sentido de que yo siempre había sido una niña súper tímida, súper discreta y siempre me ha gustado mucho pasar desapercibida y no ser el centro de atención, y tener un canal de YouTube es todo lo contrario porque consiste precisamente en mantener y captar la atención de miles y millones de personas. Y aunque me daba mucho miedo lo que la gente pudiese pensar de mí, que tuviesen pensamientos tipo ¿quién se cree que es? Seguro que fracasa, se cree que lo está haciendo bien y está haciendo el ridículo, y todo este tipo de pensamientos cada vez que le damos importancia a la opinión ajena, mi proyecto personal era muchísimo más grande que cualquier miedo o cualquier inseguridad ante las opiniones externas. Y es cierto que cuando comienzas un canal de YouTube, aunque al principio lo más probable es que todo sea bonito y todos sean comentarios buenos y positivos porque la gente que te ve es gente que realmente está interesada en tu contenido, aunque sea poca, las críticas no van a tardar en llegar, da igual el contenido que hagas, da igual el tema del que hables, da exactamente igual, siempre vas a recibir comentarios negativos porque siempre hay gente que simplemente a lo mejor está aburrida o por la razón que sea, siempre vas a recibir críticas. Y no os voy a mentir, al principio me afectaban bastante porque sinceramente no entendía desde dónde venían esas críticas, no entendía la razón, tampoco entendía la finalidad. Como os podéis imaginar, también es verdad que esto fue hace 5 años, entonces era más joven que ahora, pero luego dije, a ver Marta, si quieres hacer esto, si realmente te apasiona y quieres convertirlo en tu trabajo, tienes que aprender a vivir con ello, tienes que aceptar la parte negativa de este trabajo porque cualquier cosa que hagas siempre va a tener una parte que no te va a gustar. Entonces aprendí a reenfocar todas estas críticas y a entender que no tenían nada que ver conmigo, a no tomármelo personal. Entonces cuando aceptas el hecho de que no le vas a gustar a todo el mundo y que siempre habrá alguien que te rechace, que te ignore, que te critique, hagas lo que hagas, aprendes a no depender de la validación de los demás, aprendes a no darle tanta importancia al hecho de que te rechacen, y sobre todo, y lo más importante, aprendes a valorar lo que haces desde tu propio criterio. Entonces esto inevitablemente te lleva a confiar más en ti, porque serás tú quien esté tomando las riendas de tu propia vida y te estarás haciendo responsable de cada decisión y de cada resultado, independientemente de cómo sea el resultado, es decir, independientemente de que consigas lo que quieres o no, porque créeme que es muchísimo mejor y te ayuda muchísimo más para fortalecer tu autoestima tomar una decisión por ti misma aunque te equivoques, que acertar en una decisión que ha tomado otra persona por ti. Eso te hace dependiente y te hace sentir esa necesidad de que los demás decidan por ti, porque crees que si lo tuvieses que hacer tú sola no serías capaz, y eso va mermando tu autoestima y tu confianza en ti misma.
Y es que me he dado cuenta de que hay una relación bidireccional entre la autoestima y la responsabilidad. Yo conocí a un chico, tuve un amigo que tenía una autoestima muy baja. Era una persona, bueno, es una persona muy insegura, tanto en cuanto a su físico como en cuanto a sus cualidades intelectuales, a sus capacidades físicas. En general era una persona que confiaba muy poco en sí misma, se comparaba constantemente con otras personas y literalmente siempre decía que los demás eran mejores que él. Y era una persona muy cercana a mí, es decir, yo tenía una relación bastante cercana también con las personas de su entorno, con su familia y las personas que le habían educado. Y me di cuenta y llegué a la conclusión de que probablemente él tenía una autoestima tan baja porque sus padres, las personas que se habían encargado de su educación, nunca le habían dejado tomar decisiones por sí mismo, hasta el punto de que cuando este chico ya era mayor, es decir, con 25 años, seguía dependiendo de la opinión de sus padres para tomar hasta las decisiones más pequeñas porque él solo no era capaz. Y sinceramente pienso que esa es la raíz de tener una baja autoestima. Esa era la raíz de todas sus inseguridades, porque pensaba que no era capaz de hacer las cosas por sí mismo y siempre necesitaba una guía. Entonces, el punto aquí es que tomar responsabilidad te da una sensación de competencia y de aptitud ante cualquier situación en la vida, lo cual inevitablemente va a elevar y aumentar y fomentar y fortalecer tu autoestima. El segundo hábito que me ayudó a desarrollar una autoestima fuerte y a confiar mucho más en mí misma fue hacer deporte. Y esto la verdad es que tiene una historia bastante larga detrás, pero os lo voy a resumir lo máximo posible. Cuando era pequeña yo era la típica niña que junto con 2 o 3 más siempre me dejaban la última en el colegio cuando había que hacer equipos para jugar algún deporte en la asignatura de educación física. Y la verdad es que esto me hizo crecer con bastante inseguridad y con un sentimiento bastante fuerte de rechazo hacia cualquier tipo de deporte, sobre todo hacia los deportes en equipo, obviamente, porque este tipo de situaciones, aunque en el mismo momento, siendo pequeña, te lo tomes a risa y no les des, o te los quieras tomar a risa y no quieras darles demasiada importancia, al final se te quedan, es como que te marcan, porque a ningún niño le gusta sentirse excluido, ni le gusta sentir que no le quieren como parte de un grupo. El caso es que a día de hoy sigue sin llamarme mucho la atención el deporte en general. No sé si es realmente porque simplemente está en mi forma de ser y en mi personalidad el hecho de que no me gusten los deportes, o si es que estas experiencias me han hecho rechazar completamente los deportes de este tipo hasta el punto de que no puedo evitarlo, se ha convertido en una parte de mí. Pero hace poco tiempo decidí darle una oportunidad finalmente al deporte, no tanto al deporte en equipos, pero al deporte en general, porque no me gustaba hacer deporte. Y cada vez que alguien sugería un plan relacionado con el ejercicio físico, mi sistema nervioso, mi sistema de alarma se activaba y yo siempre rechazaba, decía que no, porque me daba bastante miedo de forma inconsciente volver a vivir ese mismo tipo de experiencias de sentirme marginada, rechazada, que me dijesen que no valía para los deportes y demás. Pero aún así yo siempre he querido superar mis creencias, siempre he querido superarme a mí misma, siempre he querido contradecir a las personas que me decían que no era capaz de hacer lo que sea, y quería realmente romper con esta creencia de que era débil, de que no tenía fuerza física, de que no era capaz de desarrollar estas habilidades deportivas, de que no era capaz de tener un cuerpo un poco más atlético y más tonificado y que no valía para los deportes porque, como os digo, en mi interior siempre ha estado ese deseo profundo de superarme y realmente porque el ejercicio físico es muy importante para la salud en general. Empecé a hacer pilates, yoga, todas las actividades que me llamaban un poco más la atención, empecé a levantar cada vez más peso en el gimnasio y de esta manera me he demostrado a mí misma que sí soy capaz de tener cada vez más fuerza, levantar cada vez más peso, hacer ejercicios que hace años pensaba que no era capaz realmente, que los demás podían y yo no, que puedo tener un cuerpo sano, energético, tonificado, fuerte, que tengo el potencial y que realmente puedo conseguir
cualquier cosa que me proponga. Y quiero que me escuchéis con atención lo siguiente que os voy a decir, y es que nadie tiene el derecho de deciros hasta dónde sois capaces de llegar, porque solo vosotras podéis poner ese límite. Y si en algún momento a alguien se le ocurre la maravillosa idea de deciros hasta dónde sois capaces de llegar y de poneros un límite a vosotras en cuanto a vuestras capacidades, hacedme el favor de no escuchar a esa persona, no creeros lo que os cuenta y de hecho hacedme el favor de llevarles la contraria y demostrarles que se equivocan completamente con vosotras. Yo personalmente he conseguido hacer del deporte algo fácil, algo divertido, algo de lo que puedo disfrutar. Estoy muy orgullosa de mí misma y esto va a ir a más porque cada vez voy probando diferentes cosas y me voy poniendo diferentes metas, y esto me ha ayudado muchísimo a confiar muchísimo más en mí. Así que si os ha pasado lo mismo que a mí, os animo a que lo probéis. El tercer hábito ha sido aprender idiomas. Yo siempre repito en mis vídeos la importancia que tiene para mí el hecho de aprender idiomas, no solo porque te convierta en una persona con más conocimiento, más culta, te dé más facilidades para comunicarte, sino porque realmente constituye un desafío. El proceso de aprender un idioma desde cero constituye un verdadero desafío. Aprender idiomas me hizo darme cuenta de la gran capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a situaciones nuevas, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de que seamos adultos, porque si bien es cierto que los niños lo tienen muchísimo más fácil y adquieren los conocimientos muchísimo más fácilmente, por eso siempre es mejor enseñar idiomas a las personas cuando son pequeñas. Aún así, siendo adultos, gracias a la neuroplasticidad, podemos aprender y desarrollar nuevas habilidades sin problemas. Obviamente llevará más tiempo, pero lo podemos hacer sin problemas. Y es que cuando aprendes un idioma nuevo, sin darte cuenta, de forma totalmente inconsciente, estás desarrollando y fortaleciendo tus habilidades de resolución de problemas y te estás obligando a superar diferentes desafíos, sobre todo en cuanto a la comunicación, pero también desafíos internos, creencias limitantes que tienes contigo misma. Yo personalmente esta evolución la pude ver claramente en mi autoconcepto, en mi autoestima, en la forma que tenía de percibirme a mí misma cuando estudié filología inglesa, y vi esta evolución y esta diferencia entre el primer año, que entré a la carrera con un nivel bastante básico y bastante lamentable de inglés, y cuando terminé la carrera, que era capaz de dar charlas delante de un montón de personas en inglés sin ponerme tan nerviosa. Pasé de no confiar nada en mí a atreverme a hacer cosas que hace años ni siquiera me hubiese imaginado, porque me daba pánico solo de pensarlo, como por ejemplo hablar en público y encima en un idioma que no era el mío. Además, aprender idiomas te va a dar una gran variedad de recursos lingüísticos y de comunicación que te ayudarán a manejar cualquier situación, tanto social como profesional, con muchísimo más éxito. Y esto te va a dar una ventaja competitiva frente a muchísimas personas que no cuentan con estas habilidades y con estos recursos. Así que, por favor, si tienes la oportunidad o si puedes, busca la oportunidad y aprende un idioma y después otro y después otro, porque esto te va a hacer crecer muchísimo, te va a hacer confiar muchísimo más en ti y te va a hacer sentir muchísimo más orgullosa de ti misma. Y el cuarto hábito, que es también súper importante, es romper relaciones. Romper relaciones que pensaba que iban a durar toda la vida porque habían formado una parte muy importante de mi mundo durante muchos años. Y finalmente acabar rompiendo estas relaciones, fuesen tóxicas o no fuesen tóxicas, porque una relación se puede romper por muchas razones, por cosas de la vida, pero romper estas relaciones me hizo darme cuenta de que realmente la persona más importante de tu vida y la relación que más tienes que cuidar en tu vida es la que tienes contigo misma, y no hay nada que te haga sentirte más segura de ti misma que entender este hecho. Esto me abrió los ojos y me hizo entender que tanto las relaciones de pareja como las relaciones de amistad pueden ser pasajeras. No siempre tienen por qué serlo, y ojalá encuentres el amor y sea un amor de verdad y te dure toda la vida, pero en la mayoría de los casos, para llegar a esa relación de pareja de tu vida, primero tienes que pasar por muchas rupturas, y con las amistades pasa lo mismo. Muy pocas amistades duran realmente toda la vida,
sobre todo si eres una persona que está en constante evolución y que está constantemente trabajando por su desarrollo personal. Es importante entender que todas las personas que conoces a lo largo de tu vida vienen a enseñarte algo, es decir, tienen un papel muy importante que van a desarrollar durante un periodo de tiempo en tu vida, y tú lo único que tienes que hacer es estar abierta a esa lección que te van a enseñar y dejarlas ir cuando esa lección haya terminado, cuando esa transacción haya llegado a su fin. Yo he roto muchas relaciones a lo largo de mis 24 años, tanto de pareja como de amistad, sobre todo de amistad. Y os aseguro que la mayoría de ellas yo estaba convencida de que iban a durar para siempre, porque es difícil romper con amistades con las que has crecido y has estado durante tu infancia, y es también difícil romper relaciones con las que ya te habías formado una idea de futuro en tu cabeza. Pero ese dolor que pasas cuando aprendes a vivir sin esas personas es lo que te hará más fuerte, porque ya no tienes ese apoyo, esa protección, esa sensación de seguridad de que tienes ahí a alguien. Es como que realmente te sientes sola y finalmente te das cuenta de que no pasa nada, que la vida sigue sin esas personas y que tú eres la única persona que realmente tiene que darle y puede darle sentido a tu día a día. No necesitas a nadie más, no puedes depender de nadie más. Entonces estas experiencias es que literalmente te fuerzan, te obligan a no depender de otras personas, a valorar las relaciones por lo que pueden aportar a tu vida y lo que tú puedes aportar a ellas, pero sin dejar que se conviertan en tu mundo entero. También te obligan a mirar hacia adentro y analizar y cuestionarte y reflexionar sobre por qué elegiste esas relaciones, sobre todo en el caso de que fuesen tóxicas, por qué elegiste y por qué aceptaste esos comportamientos, porque déjame decirte que si has tenido relaciones tóxicas es precisamente porque tú has sido una persona tóxica y no pasa nada. Y por último, estas experiencias también te enseñan a confiar en tu capacidad de volver a empezar desde cero. Y aquí es donde reside la verdadera autoestima, en tener esa fe en que puedes volver a conocer personas maravillosas, puedes volver a formar vínculos fuertes, incluso más fuertes y más valiosos, y empezar a relacionarte de una forma sana, de una forma que te haga bien y que haga bien a los demás. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un setup un poco diferente porque estoy en otro lugar, no estoy en España. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, y si os ha gustado, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Esto que veis por aquí es la libreta donde tengo apuntado todo lo que os quería contar. Como siempre, ya sabéis que en la descripción os dejo el link para que podáis comprar mi libro y también para que podáis descargar mi planificador de outfits digital, para que podáis organizar vuestra semana sin perder tiempo, pero aún así veros increíbles y sentiros como la mujer de vuestros sueños a través de vuestro estilo, que es súper importante. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.